Muy buenos días amigos de matemática, y en este caso estaremos introduciendo lo que es una aplicación que nos ayuda a comprender y a simular mucho mejor los circuitos eléctricos. La aplicación la veremos, lleva por nombre Proto, ¿sí? Allá abajo está Proto. Nos permitirá simular y comprender un poco mejor lo que son los circuitos eléctricos, distribuir los componentes de él y ver cómo funciona la corriente o el voltaje en determinado caso. Si vamos con un circuito totalmente sencillo, ahí seleccionamos una fuente. Bueno, las fuentes tenemos la opción de elegir la directa, también elegimos una resistencia y en este caso un interruptor. Nos da las opciones de interruptores, de fuentes, de resistencia y de muchos otros componentes. Entonces nosotros nos disponemos a establecer en nuestro tablero a disposición de, en este caso, la fuente de voltaje. También seleccionamos lo que es la resistencia. El papel de la resistencia sabemos que normalmente está dado por bombillo, pero colocamos una resistencia igual. El interruptor lo seleccionamos y lo colocamos en el medio de ellos dos para hacer nuestro diagrama. Es importante, muchachos, que nosotros acerquemos con los dedos al teléfono la imagen, la pantalla, para poder colocar el cableado mucho más fácil. En el caso de conectar la resistencia del interruptor y también del interruptor a la fuente de voltaje. Y también muy importante lo que es colocar nuestra tierra o nuestro cable unido desde la fuente de voltaje hasta la resistencia, ¿sí? Con ello ya nosotros podemos apreciar con estos componentes básicos nuestra circulación de corriente, ¿sí? Esto nos permite el programa. En este caso la resistencia está elevada, nos arroja valores tanto de corriente como de voltaje, de resistencia, incluso de la potencia en el elemento que seleccionemos, en este caso en el resistor, y vemos cómo fluye la corriente, que está muy lenta porque la resistencia ejerce una oposición total a la corriente que va pasando por el circuito. Con estos valores nosotros podemos jugar, podemos incrementar la resistencia, podemos disminuirla para ver cómo se comporta el flujo de corriente. Es importante que recordemos que el interruptor tiene que estar cerrado. En el caso de abierto, nosotros hacemos las modificaciones que querramos para ver cómo es el comportamiento tanto del valor resistivo de la corriente, el valor del voltaje en el elemento que seleccionemos. En este caso vamos a escoger por la resistencia. Podemos jugar con ello manualmente, ¿sí? El valor que queramos colocar, o incluso podemos seleccionarlo ya con valores fijos. Entonces ahí notamos que si jugamos con una resistencia un poco más pequeña o más pequeña, el paso de la corriente es más elevado, ¿sí? Este es el caso de colocar el valor resistivo totalmente fijo. Entonces jugamos con él, lo ponemos mucho más pequeño y vemos como el flujo de corriente, que está seleccionado por puntos amarillos, indica el desplazamiento como tal. Podemos hacer lo mismo tanto con el interruptor, colocar más componentes o incluso cambiar la fuente y ver cómo sería en el caso de que la fuente sea de corriente alterna. En este caso es una corriente dada por una fuente muy sencilla, ¿sí? Es una fuente, en este caso, de 5 voltios, pero nosotros podemos modificarlo, el generador como tal. Podemos colocar el nombre del interruptor, podemos colocar el nombre de la resistencia. Yo, para mayor comodidad, simplemente el caso de la fuente o la resistencia lo dejo corto para que esos nombres no se tropiecen entre ellos. Esta aplicación nos permite manejar muy cómodamente lo que es los elementos y simularlos muy cómodamente dentro del circuito. Aquí se aprecia también cómo juego con los valores de la fuente de voltaje, subiéndolo a 8,6, inclusive disminuyéndolo, viendo cómo sería el comportamiento de la corriente y con ello ver qué valor en el generador se reflejaría en el resistor, ¿sí? Sabemos que por lógica y por teoría básica es el mismo valor tanto en el generador, sería el mismo valor en el resistor.
porque el circuito es totalmente en serie. También coloqué valores diferentes en la fuente de voltaje para ver cómo se comportaría el circuito, y lo mismo en el caso de la resistencia. En este caso se ve gráficamente que es una línea recta, pero a veces cambia a ser cuadriculada. Eso depende del valor que yo coloque de la fuente, ¿sí? En este caso 6,3, pero él varía dependiendo de lo que yo coloque como editor, yo coloque. Por eso le digo que esta aplicación nos permite totalmente manejar y aprender mucho más de lo que es el comportamiento de la corriente en un circuito determinado, cual sea. Nos arroja valores importantísimos, nos arroja valores que nos permiten ver cómo sería el comportamiento en el circuito, tanto de la corriente, de la potencia, de la resistencia y otras cosas más. Fue necesario mover un poco el circuito al centro de su pantalla para poder nosotros apreciarlo mejor. Listo, chicos, eso fue absolutamente todo, y recuerden siempre suscribirse. Es importantísimo para mí que se suscriban, denle mucho me gusta y denle bastante, compartan bastante esta información, y nos vemos en el próximo video.